Saludos amigos, hoy martes 22 de octubre de este año 2012. Creíamos que ya la temporada ciclónica había terminado. Estamos en octubre finales y todavía anda un ciclón circulando por la zona del Pacífico, allá mexicano. De manera que no hemos cerrado la temporada ciclónica. Pero está bastante lejos, aunque todavía crea alguna turbulencia en el área del Caribe por efecto secundario. Miren, independientemente de lo que la Asociación de Generadores de Electricidad esté pensando con respecto a dar a conocer informaciones alarmantes acerca de la problemática económico-financiera del subsector eléctrico, lo cierto es que el buen juicio se orienta hacia procurar un gran acuerdo entre el sector público y el sector privado para enfrentar la crisis de la mejor manera posible y abandonar un estado de insuficiencia, de inhabilidad, que ya va para 45, 46 años. O sea, ya es tiempo de que la República Dominicana dé notación de que tiene capacidad para afrontar este problema, que es el único grande que falta por resolver, porque el que diga que aquí no hemos avanzado en muchísimos otros sectores básicos que son fundamentales en cualquier sociedad, es un irracional, porque lo hemos hecho, pero en el subsector eléctrico hemos mostrado inhabilidades, a pesar de que también hay que referir los esfuerzos que en distintas épocas se han hecho, lo único que evidentemente mal orientados, porque no han dado los resultados que hemos previsto. Entonces, nosotros nos dejamos llevar de un editorial de esta fecha, del periódico Listín Diario, que dice que recibe de buen grado la sinceridad, la dedicación, la vocación de servicio de las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, específicamente de Rubén Jiménez Villara, que es su vicepresidente ejecutivo y líder del subsector. Porque dice, está operando con transparencia, con claridad, y ha dicho que va a instalar, y el gobierno y el Estado dominicano lo ha ratificado así por boca de nada más y nada menos que del presidente de la República, Danilo Medina, de que el Estado, ya que el sector privado no ha reaccionado en los últimos, lo que va de siglo, con la instalación de suficiente capacidad de generación de bajo costo. El Estado lo va a hacer. Pero la ADIA, cuando ha visto que la Asociación de Generadores Privados, cuando ha visto que la CDEE, en representación de esa vocación ya manifestada por el presidente de la República, avanza a toda marcha, ya incluso dentro de una semana dan a conocer las evaluaciones de las 4 grandes propuestas que se hicieron para construir 2 centrales térmicas a carbón mineral allá en la costa sur. Da a conocer inmediatamente la ADIA que hay un retraso de más de 1.700 millones de dólares, que es realmente de 1.500, lo dijo el subadministrador Jiménez Villara, que por cierto adelantó, en este momento es de 500 millones de dólares los pagos atrasados, 500 y tantos, 568 millones de dólares, muy por debajo, casi 200 millones de los 700 que menciona la ADIA, porque la ADIA muy probablemente esté calculando la facturación adelantada de los últimos meses. Y esto es lo que está al día, lo que ha recibido CDEE, o sea, las 3 distribuidoras, por compra de energía. Esa es la facturación al día. Le debe 568 millones de dólares, pero ¿cuánto ha pagado? En lo que va de año nada más. Oigan esta friolera.
En enero, 54 millones de dólares. En febrero, 184 millones de dólares. En marzo, 176 millones de dólares. En abril, 383 millones de dólares. En mayo, 153 millones de dólares. En junio, 181 millones de dólares. En julio, 200 millones de dólares. En agosto, 132 millones de dólares. Y en septiembre, 43.5 millones de dólares. En total, 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Dice uno de los diarios que el día que CDE agotó ya el subsidio, por eso se sabe desde junio pasado. Es una noticia vieja, es una noticia fiambre. Eso lo dijeron las autoridades hace ya, en el quinto mes del año, ya se había agotado el subsidio. Eso es viejo. Entonces, lo que está aconteciendo es que por primera vez los generadores privados advierten en el Estado, en el gobierno, la firme disposición de afrontar el problema con iniciativas propias, pero al tiempo que le deja abierta la opción al sector privado de incorporarse al tema de la nueva generación, que lo viene haciendo, porque cuando el sector privado, específicamente Gejaina, invierte en una central como la Quisqueya 2 de 230 megavatios, que está ya encendida, aprobada e interconectada al sistema, el sector privado da anotaciones de estar en procura de ayudar, de emprender acciones. Esta es una inversión reciente que fue muy oportuna porque lo que hizo fue aprovechar la oportunidad de que Barrio y Gold Corp necesitaban generación propia y segura y barata y bien operada y nueva para su central de procesos allá en Pueblo Viejo. Y como esta Barrio y Gold Corp se asociaron a Gejaina para instalar una planta nueva de 230 megavatios en San Pedro de Macorís, específicamente en el municipio de Quisqueya, bueno, el sector privado dijo, bueno, yo voy a aprovechar para instalar una igual, que es un ciclo combinado que procesa búnker C y gas natural. En una primera etapa va a procesar búnker C porque son dos plantas grandes que en total tendrían una capacidad de 460 megavatios, ya es una cosa grande, y no hay suficiente gas natural para suplirle y operarle en este momento a gas natural. Pero ya se está hablando de la instalación de una planta receptora, un muelle especial y una planta receptora de gas natural y otra de reprocesamiento de gas para entonces alimentar no solamente a Quisqueya 1 y Quisqueya 2, sino probablemente también a Collentris, que son 300 megavatios más, que está muy cerca de Quisqueya 1 y Quisqueya 2. O sea, el sector privado está dando notaciones de que pudiera incorporarse, pero que no dé la impresión de plantar obstáculos. De manera indirecta, el listín, en medio mismo de la campaña que ha iniciado la ADIA, hace publicar este editorial de hoy, de la fecha, en el que dice que entre el sector privado y el sector público se puede afrontar el tema de la problemática eléctrica. Y yo creo que sí, y le quisiera decir algo al amigo Morrison, que es el director ejecutivo de la ADIA. Le quiero decir al señor Milton Morrison que si la CDEE se propusiera sacar en claro toda la inversión que ha hecho en la mejora de líneas de alta tensión y en el establecimiento incluso de todos los sistemas, los anillos que anunciaron en el 2006 y las subestaciones que se han instalado
más la autopista eléctrica, que si sacan en claro la CDE, todo el dinero que ha invertido en eso y en la construcción de hidroeléctricas y de otras facilidades en el subsector, tanto en el YEJI, que son inversiones de CDE, porque es del consorcio, CDE es el holding, como en la ETED, que es la empresa de alta tensión, y las distribuidoras, van a ver, porque están tocando una zona en la que ellos no van a poder contestar. El sector privado no ha invertido la mitad de lo que ha invertido el sector público. ¿Qué fue lo que hizo AES cuando recibió a Itabo de parte del Estado? Construir un puerto carbonero que no existía, hacer arreglos en las dos Itabo y ponerla a procesar carbón, que no lo había hecho, demostrando eficiencia, pero con los dineros que trajo, con los mismos dineros que aportó, con lo que se le cedió el 50% de la propiedad de Itabo y de otras más. Instaló una planta receptora de gas natural en Boca Chica, en Andrés, y allí una central a gas natural. Esa es una inversión que hay que reconocerle importante. Compró al propio Estado, como parte de su inversión en la CDE, las dos Los Minas y le metió un gasoducto para convertirla a gas natural. Pero eso fue a finales del siglo pasado, finales e inicio de o sea, de los años 97 al 2001, 2002. Pero de allá para acá no ha hecho más nada. Hace unos días anunció que había instalado una planta nueva junto con la CDE a gas natural en Los Minas, y lo que hizo fue una antigua planta de gas, la modernizó y la anunció como inversión nueva de 30 megavatios, cuando lo que tenemos es un déficit de 2.000 megavatios. Una ciquita de colí. Eso es lo que ha hecho AES en lo que va de este siglo. Y lo mismo se le puede afirmar con Eje Jaina, que por cierto vino a invertir ahora porque encontró una oportunidad que si no la aprovechaba, eso que les refería de la invitación de la asociación con Barrigol y Golcor para que ellos le instalaran una planta nueva de 200, un ciclo combinado de 130 megavatios, que se va a alimentar de Bunker C, se está alimentando en este momento de Bunker C, y cuya instalación básica está preparada para procesar gas natural. Entonces se aprovechó y montó una igual. Pero eso es lo que ha hecho el sector privado, a sabiendas de que el país tiene un déficit altísimo, cosa que tampoco quiere reconocer la ADIA, que es la Asociación de Empresas Generadoras. Porque lo que quieren es poner en evidencia que lo que hace falta es mejorar las cobranzas y la eficiencia. Es cierto que todavía se pierde alrededor de un 40% de la energía que se manda a líneas, o sea que no se factura o cobra, pero se ha mejorado notablemente, porque antes era un 60%, por lo menos un 20% ha mejorado la situación. Y sigue mejorando. Y tienen que reconocerlo, porque cuando yo le hablo a ustedes de esos pagos que les referí mensualmente, que le ha hecho CDE al sector generador privado, 1.500 millones de dólares en 9 meses, entonces desde algún lugar tienen que estar saliendo esos dineros. Una vez se agotara el subsidio que le acordó el Estado, es evidente que está generando también recursos con lo cual afrontar el problema. Lo que pasa es que por primera vez el Estado se decidió a afrontar el problema. Que por primera vez estas dos plantas de carbón de 300 megavatios cada una van a obligar a desplazar generadoras que procesan derivados de petróleo del sector privado, que ya no podrán estar en línea porque la ley de electricidad las va a desplazar por aquello de que tienen prioridad las empresas de mínimo costo para ser vendedoras de energía en el sistema. Entonces eso es lo que se ve venir.
Y como se ve venir que esas dos generadoras van a entrar, esas dos plantas, van a entrar en el 2016 cuando vence el Acuerdo de Madrid, ya, lógicamente, no es el anuncio de que el diablo va a venir, sino de que viene ya el diablo, el que va a obligar a reducir los costos de la energía. Por eso yo creo que más temprano que tarde, esta resistencia de la ADIA va a terminar necesariamente en un acuerdo de colaboración con el sector privado y en el que se van a tener que seguir cumpliendo con planes de desarrollo propios y aceptar la realidad, que todavía hay espacio para el sector privado construir plantas de bajo costo, si lo que quieren es afrontar con seriedad, con responsabilidad el problema eléctrico del país. Y eso, por eso celebro mucho ese editorial del Listín Diario de hoy, porque está en esa orientación. Buenos días, don Orión, buenos días, don Mostra, buenos días, don Héctor. Buenos días, don Pedro, buen día, Orión. Buenos días, don Mostra, buenos días. Bueno, saludos amigos, saludos. Pedro ha tratado ampliamente el tema de la recurrente crisis del sector eléctrico. El ciudadano ordinario puede hacer un ejercicio matemático, preguntar cuánto es el valor de las plantas, las dos plantas. Yo pensé que era de 600 megas cada uno, pero es de 300 megas. Para hacer 600 megas, el deseo del gobierno, la idea era 1.200 megas en un momento, pero parece que van a ser 600 megas. ¿Cuánto es el valor en dólares de esa planta llave en mano, es decir, puesta a funcionar por el suplidor que sea asignado en los concursos que realiza la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales? Tengo entendido, Pedro, que ¿cuánto vale cada uno? No, eso, la inversión total, porque hay que hacer un puerto carbonero nuevo, hay que ubicar a las dos contiguas. La planta. No, espérate, porque el proyecto es conjunto, es un proyecto grande que implica otras inversiones, 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto es que el gobierno ha pagado? 1.500 millones de dólares. No más palabras ya, ¿está bien? Eso es lo que yo quería saber, no hay más, no hay que saber, no hay que ser un ingeniero eléctrico para no decir que el diablo nos está llevando, Pedro, con el sector eléctrico ahora. Antes de que terminara el mes de octubre, el gobierno ha entregado a los generadores eléctricos para subsidio, es decir, subsidiando un déficit que es el que se produce. No, ha pagado, lo que pasa es que hay una parte de eso que es subsidio, sí. Pedro, la relación que hay entre lo que venden los suplidores, Pedro, entre lo que venden la distribuidora, una parte de ella sí es compra normal, otra parte importante es la pérdida que generan que no, se la generan. Que los 750 que había acordado el gobierno como subsidio ya se agotaron. Pero no se agotó este año, se ha agotado siempre. Sí, siempre. Lo que se pone en el presupuesto, una cantidad así, 800, 750, es para no alarmar a la población. Desde hace 7, 8 años, Pedro, el déficit ha sido siempre casi 2.000 millones promedio. Quiere decir que nosotros ya vamos en 5, 6, 7 años por encima de 10.000 millones de dólares. El promedio es 1.450 millones de dólares. Tirado casi, en 8 años es un dinero. Mucho más de 8.000 millones de pesos. Tirado por un zafacón. Hay que imaginarse lo que eso hubiese significado para el desarrollo del país, para en cualquier área que el gobierno hubiese invertido ese dinero. Solo hay que imaginárselo. Y nos vamos a dar cuenta de la magnitud de la tragedia y que no se diga que eso ocurre en toda América. Que digan, no, eso es lo mismo en tal sitio. No es verdad. No son muchos los países que desde el presupuesto general del Estado se transfiere para nada, Pedro, se transfieren cerca de, ¿cuánto? 1.500 millones de dólares. Pon tú de eso que sea la mitad en pérdidas, en subsidios. Yo no sé. Yo creo que ese sector ha debido trabajar con sus propios recursos. Alguna vez la sociedad dominicana tendrá eso. Estamos hablando de 40 años, Pedro. Alguna vez la sociedad dominicana tendrá la posibilidad de que tener un sistema eléctrico caro, barato, eficiente, yo no sé, pero que sea autogestionable. Es lo único que nos pide. Que sigamos con los mismos apagones, pero que no se transfiera desde el presupuesto. El presupuesto es la expresión del sacrificio del contribuyente. El presupuesto no viene de Marte, el financiamiento del presupuesto, viene de los bolsillos físicos y corporativos. O sea, viene de la persona física o de las empresas jurídicas.
Viene de ahí, no viene no hay, y hay otras donaciones y los empréstitos que lo pagamos también los contribuyentes. De manera que eso, penosamente, esta es una sociedad que está de espalda a su propia realidad, porque yo creo que el presidente Barack Obama hubiese pedido eso en los Estados Unidos, lo que pidió el presidente Danilo Medina, dijo, me están presionando. Lo dijo el presidente Danilo Medina, estoy recibiendo presiones de empresas del sector eléctrico que tienen grandes beneficios, que pretenden mantener grandes beneficios muy cómodamente. Las expresiones son mías, pero esa es la idea del que dijo el presidente. Y le pidió al país que lo respaldara. Y dijo que no se iba a quedar tranquilo, de brazos cruzados, cuando el país estaba transfiriendo promedio 1.500 millones de dólares a su sector eléctrico en subsidio. Efectivamente, al terminar el mes de octubre, 1.500 millones de dólares. Dice Pedro que con todo y las obras accesorias a una planta estamos hablando de una inversión de 1.500 millones de dólares. Por eso yo digo no más palabras. Lo mismo que le estamos dando a ellos, da con que comprar una planta o las dos plantas. Las dos plantas, el puerto carbonero y da para la propina. Sí. Entonces, es una tragedia, señores, y la línea de alta tensión que interconecten todo La eso. expresión abrácense a Danilo proviene de eso, precisamente de esa situación y del hecho de que aquí no quieren que distribuyamos el ingreso público, aquí no se quiere que se siga asistiendo, se siga procurando enseñar a pescar a la población que está del otro lado de la verja de la miseria. Ni siquiera quiere que le demos los alimentos de subsistencia. Han señalado que unos 15 o 20 mil millones, que no eran tal 24 mil millones de pesos al año, que tiene el programa Comer es Primero y todo lo demás, Solidaridad en Conjunto. Sí. Dice que eso es un presupuesto de clientelismo. Óigame. Pero los casi 125 mil millones de pesos que se entregan también en subsidio al sector productivo nacional, eso es aporte al desarrollo. El otro, que cuando tú sacas un niño le dice a la señora de la casa, mire, usted tiene 3 hijos, mándelo a la escuela, por cada muchacho le vamos a dar 150 pesos para que le compre zapatos o para que le dé más comida a ese niño. Más 900, equivalente a unos 800 y pico para que le damos 800 para que compre arroz, habichuela y carne. Sí. Le damos 800. Le damos 250 de bono gas. Le damos 250 de bono gas y quizá en algunos programas tiene el bono luz, en algunos programas. Sí, tiene 300 pesos. 300. Entonces, eso es clientelismo, porque esa gente se le dijo que era condición de que votaran por el gobierno. Y si hay ancianos, le dan 150 por cada anciano. No, pero además lo proveen de la tarjeta de seguro. El seguro sí, de seguro. Entonces, eso no es justicia social, no, eso es clientelismo. Ahora, cuando tú le das 800 millones de pesos para que la mafia del transporte se lo ergulla, entonces, engulla, sí, entonces eso no, eso está bien, eso es al desarrollo, para que hagan toda la barbaridad que están haciendo y para que maten gente, No, y cuando le entregan gasoil subsidiado a 10 empresas grandes, las más grandes del país. Eso es aporte al desarrollo. Sí, porque se le quitan los impuestos. Sí, bueno. ¿Tú sabías eso, no? Sí, este resabio es cotidiano de todos nosotros. Sí. Pedro describe la situación, uno resalta el dramatismo, uno le tiene mucha pena a Rubén Bichara porque hace esfuerzo infrahumano ante un cártel, Pedro, un cártel. Se están comportando como primero, ser socios. Primero se han asociado no en ningún proyecto de expansión del sector eléctrico, se han asociado para atacar y defenderse. O si no, dime cuál programa tú encuentras que diga la sociedad de empresas relacionadas con la generación de energía eléctrica está planteando tales o cuales aportes e inversión en términos como sociedad. No, lo hacen cada ente en su lado, según sus intereses. Ahora, están asociados para defender lo que tienen, en los términos en que lo tienen, cuasi mafioso. Esa es la verdad, Pedro. Lo que pasa es que este país definitivamente o nos quedamos callados o nos largamos de aquí o seguimos diciendo lo que eso es un ente cuasi mafioso lo que tiene el sector eléctrico, que es uno de los sectores de la economía en el mundo que tiene mayor rentabilidad por inversión. Esa es la verdad, Pedro. Esa es una. Yo quisiera retomar el tema del Tribunal Constitucional solo para decir
lo siguiente. A nosotros no nos lucen los discursos negreros que he escuchado en la televisión. Ahí presentaron a ¿cómo que le llaman? El cocodrilo. Ay, no, pero es bueno que ese sea el ejemplo. Espérate, pero es bueno que ese sea el ejemplo que se tome para decirle a la sociedad dominicana que cuando he aprendido eso del presidente Mao, con razón, con ventaja y sin comedimiento. Y sin ahora me olvidó la expresión. Y sin sobrepasarse. Sin sobrepasarse. Entonces tú tienes que ser comedido hasta cuando tú tienes la razón. No hay necesidad porque estamos dañando el debate, lo estamos dañando. Porque de repente estamos caminando a un discurso negrero, impropio de una sociedad solidaria, de un pueblo solidario como lo hemos demostrado siempre. Aquí nosotros cuatro, si se recuerda el terremoto en Nicaragua, del 73 fue, del 70 y tanto. Ahí estábamos nosotros en los clubes, todo el mundo luchando, buscando ropa para que me dieran Nicaragua y alimento y medicina. Es decir, este es un pueblo y te acuerdas más allá, el ciclón Cleo, el ciclón tal, ahí estábamos. Pero y ahora con el terremoto en Haití. No, te hablo de nosotros ya como en nuestra primera juventud. Cómo uno, sin que nadie lo mandara, sin que nadie te mandara, sin que dijera, no, que eso fue que no había nada, ¿dónde que hay que ayudar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y cuando viene el terremoto de Haití, no solamente, Pedro, nosotros hemos destacado la participación del gobierno solidario como Cirineo de Haití, sino el pueblo dominicano, cómo acudió al socorro de Haití, toda esa frontera, cómo todos los hospitales, cómo los médicos, cómo las enfermeras tomaban sus fines de semana libres para irse para la frontera, cómo se abarrotaron, cómo se hicieron hospitales de eso que se improvisan, y cómo apareció el médico, usted, yo estoy aquí, el cirujano, todo el mundo ahí, y cómo los heridos pasaban y los traían ahí a la frontera. Todos los 390 kilómetros de frontera estaba disponible el pueblo dominicano en todas sus expresiones. Entonces a nosotros no nos cabe el discurso racista, no nos cabe, no es bueno, no es prudente. Y sobre todo aprendamos a entender la diplomacia. Ayer yo acababa de decir que yo no siento, no que no la siento, yo no creo que hay cancillería con respecto a este tema, yo no sé. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que tener determinado comedimiento, yo puedo hablar así, pero no lo puede hacer el presidente de la República, no lo puede hacer el canciller o el canciller que esté en funciones, no es que somos locos para hablar, eso tiene su librito. Lo único que uno aspira es a que uno ve la diplomacia de Haití dando vuelta por todo el callejón del Caribe, todo el vecindario caribeño, en detrimento de la República Dominicana, con discurso de la República Dominicana, y ha constatado y ha logrado la adhesión de jefes de Estado. Los 15 países del CARICOM ya nos condenaron en términos moral. Entonces, ni siquiera se conoce el alcance de la sentencia, ni siquiera hemos podido explicar que esa sentencia beneficia a los que estaban, que no tienen nada, que lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral es cierto, se asaltó la Junta Central Electoral, el registro civil, porque aquí cualquiera podía tener 3 cédulas, nada más tenía que pagárselas a un buscón. Eso no era problema. Y actas de nacimiento y de todo la documentación que provee el registro civil y el de la cédula de identidad. Bueno, pero se está resolviendo eso, pero esa gente estaba en términos jurídicos totalmente desamparada, es decir, usted nació aquí, pero en nuestro Tribunal Constitucional describió la situación, porque ahí es que yo tengo incluso algunas muy modestamente, desaveniencia con algunos técnicos y políticos que hablan de la irretroactividad de la ley. Ya yo muy humildemente he explicado que ese concepto de la irretroactividad no es vacío, tiene un referente legal antes y un referente legal después. Tú respecto a tal cosa, en lo adelante para poner la licencia de conducir cuesta 5,000 pesos renovarla. Lo que la renovaron, lo que ya la renovaron no tienen que pagar nada. Es distinto. No sé es decir, tú tienes que tener un referente lícito. Eso es lo que le llaman el ilícito penal. Es la fuente de toda la ilegalidad. Es decir, si usted cometió un crimen,
todo lo que se deriva de ese crimen es ilegal, Pedro. Lo único que no es ilegal es el derecho a la vida. No te puede matar porque aquí no hay pena de muerte. Pero ya a partir de ahí toda la penalidad te cae, lo que el Código Penal establece en términos de apremio corporal, es decir, meterte en una cárcel, las penalidades civiles, las restricciones que te puede poner el agente de la ley, en este caso un juez o un fiscal, etcétera. Entonces, finalmente, Pedro, con tu permiso, yo quiero señalar que ya tenemos que tener cabeza fría y corazón ardiente respecto a este tema. Nosotros tenemos que analizar este tema ya un poquito más amplio, ya terminó. Es como cuando uno pelea en un patio, que entre puñetazos y habla duro, y luego entonces viene la gente, un momentito, entonces los vecinos, ya vamos a buscar, y ya nosotros aquí hemos dicho que tiene un efecto colateral, un daño colateral la sentencia, independiente a la voluntad del juez de control constitucional. Todas las leyes, todas las disposiciones benefician a uno y perjudican a otro. No quiere decir que está violentando derechos, sino que me perjudica. Por ejemplo, yo estaba tranquilo durante 10, 15 años en la República Dominicana, sin papeles, conseguí unos papeles falsos o cuasi falsos, y vivo bien. De repente el juez constitucional dijo, no, usted está en estado de ilegalidad. Y han señalado que son unos 20 o 25,000 personas que pueden estar en esa situación. Yo no sé cuánto, yo lo que sé es que ya, cabeza fría, corazón ardiente, ya el Tribunal Constitucional estableció la forma incluso de remediar esa situación. Y vamos a trabajar en condiciones de que no se nos indilgue un discurso racista, sí un discurso firme de definición y defensa de la nacionalidad, la soberanía y la autodeterminación. Y ya está bueno también de ser comprensivo con Haití en términos diplomáticos. Eso será otro tema. Bien. Don Pedro Orión Mozart. El comentario de don Pedro en la primera parte, y que ha retomado Orión en su primera intervención respecto al sector eléctrico, yo solo quiero agregar, a propósito de la posición de los generadores y las informaciones que han estado filtrando, que atribuyéndosela en unos casos a sectores informados, en otros casos como informaciones de orientación, que es posible la participación pública y la participación privada en el sector eléctrico. El hecho de que la República Dominicana tenga un Estado de Derecho que garantiza la participación de cada uno de los inversores privados debe servirle de estímulo para respetar y comprender la responsabilidad que tiene el Estado, representado por la administración del gobierno. Ya está, ahí solo tenemos que ver ya el impacto del subsidio eléctrico y por qué una de las causas son todas las distorsiones que afectan al sector. Y dos, la generación cara que tiene que pagar República Dominicana. República Dominicana tiene que cambiar la matriz eléctrica. Si no cambia la matriz eléctrica, no va a lograr poder modificar los precios de la energía en República Dominicana. Y cualquier dominicano, cualquier empresa que se establezca en República Dominicana, debe comprender esto, que así será el negocio sostenible, interesante para todas las partes. ¿Y por qué dejar de reconocer, bien que don Pedro lo refiriera? Porque usted ve una obra como esa autopista eléctrica, eso lo ven como una especie de que no pasó nada y como que ese dinero que se invirtió ahí llegó del cielo. O sea, no hay una responsabilidad de Estado, no fue como parte de una política nacional que se ejecutó ese proyecto. Entonces, a propósito de la manera en que se está tratando el tema, nosotros seguimos pensando que sí que es posible un pacto eléctrico en el que se transparente la participación de cada una de las partes. Que, por ejemplo, la misma manera de vender la energía en República Dominicana, que eso sea transparente.
que si usted generó con gas licuado de petróleo, o usted generó con búnker C, que si usted generó con gas natural, que si usted generó a carbón, que eso esté transparentado y en consecuencia que eso se transfiera a los consumidores de energía en República Dominicana. Y los proyectos del gobierno, de ahí a la importancia del plan que ejecuta la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, porque va en el punto de cambiar la matriz eléctrica en República Dominicana y hacer el sector más eficiente, revisando y cambiando maneras de ejecutar las acciones en el sector. Pero pueden participar en este gran proyecto, sector público y sector privado. Si hay una característica en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, usted lo toma cada una, se va a encontrar con esto, la garantía que le ofrece a los inversores privados y el respeto con que lo trata en cada una de sus actividades. Los agentes del sector eléctrico deben corresponderse en el tratamiento con esa política. Y al final, solo habrán dos ganadores, ganarán en este caso los productores de energía y ganará la población consumidora. Esto para los que llevan anotaciones, pero eso de estar filtrando información, estar usando las redes para estar dando nota de desinformación, no. Ya del sector eléctrico la información, hay mucha información y es muy difícil que usted pueda confundir. Aquí se confunde en este debate el que quiere, pero esto es muy conocido. Lo segundo es la valoración en la población, yo insisto en esto, de por qué la población valora las medidas gubernamentales. La valora porque van a los puntos sensibles de la República Dominicana. Y en esta ocasión me refiero al programa que fue anunciado ayer, en un acto que encabezó la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, con el representante en el país del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. Se va a desarrollar en República Dominicana como parte de ese acuerdo que se firmó ayer, un proyecto de nutrición y alimentación saludable. Esto forma parte del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición 2013-2016, que declara como objetivo cero hambre. ¿Qué importancia tiene este programa? Que va a cubrir a una población de más de 118,000 mujeres embarazadas o en lactancia, con el propósito de asegurarle los micronutrientes que requieren para una alimentación adecuada del niño o la niña. Y otro es que ese programa va a cubrir también a una población de envejecientes pobres, de los núcleos más pobres de la sociedad, de más de 18,000 personas. El propósito es asegurarle la alimentación, pero de igual modo los micronutrientes, incluso orientándolo cómo dar el mejor uso para que saquen el provecho. Esto tiene el propósito de asegurarle una calidad de vida y darle que lleguen a calidad de vida el núcleo de la población que está en el segmento que va a incluir el programa. Nosotros decimos que estos son los programas que en ocasiones no se le confiere la importancia, pero el impacto que tienen en la sociedad es muy significativo, porque ciertamente le cambia la vida cotidiana a núcleos de los más pobres de la sociedad, que por sí solo en el momento no pueden tomar una iniciativa para mejorar, incluso en este caso, su estado físico. Y ese es el contraste que se da, que usted ve una administración de gobierno trabajando en cada una de las iniciativas que procuran hacer de la sociedad dominicana un país menos desigual y un país que asegure la cohesión social.
Esto contrasta con el laboratorio de bellaquerías. Fíjense, usted sabe lo que pasó ayer. La Universidad Autónoma de Santo Domingo declara el día de hoy, martes, no hay docencia ni labores administrativas en la sede central ni en los centros regionales. Dice la Asociación Dominicana de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que incluso ha mandado un comunicado escrito a sus miembros para que no se presenten a la universidad por riesgo a que sus vidas corran peligros. Porque hoy se ha convocado un grupo de organizaciones, en unos casos innominadas, han convocado a un paro de 48 horas. Algunos no han dado la cara porque comenzó todo el mundo también a sacar el cuerpo. Fíjense, el Falpo convoca rápido a una rueda de prensa y se demarca. Dice que no tiene ningún vínculo ni relación con esa convocatoria que se está haciendo a paro a partir de hoy y mañana en la República Dominicana. Pero de igual modo se expresa otra de las organizaciones, en este caso de empleados de la universidad y profesores, que de igual modo se desvinculan. Otro también, el Movimiento Popular Dominicano. Oigan esto, también en comunicaciones oficiales emitidas ayer, Higinio Báez emitió una declaración señalando que de igual modo el MPD no tiene que ver nada con todo esto. ¿Quiénes están ahí? Hay gente que se está ocultando, no da la cara, pero ocurre que cuando se le ven los colores, dejan ver la franela, ya ahí ustedes ven vinculados al proyecto PPH, que no entiende que ya pasó, que no entiende que porque ha participado en 2 procesos electorales y la sociedad le ha dicho que no. Insisten en colocarse bajo la sombrilla de estos grupos, pero parece que en esta ocasión se han dado cuenta y todo el mundo ha comenzado a saltar. A esta hora, con la información que tenemos, solo hay un grupo que ha señalado que mantiene la convocatoria, que es Fuerza de la Revolución. Porque Fuerza de la Revolución, de acuerdo a un documento que pusieron a circular en las últimas horas, dice que no va a perder oportunidad, que cualquier iniciativa que contribuya al desgaste de la administración del presidente Danilo Medina, ahí estarán ellos. Oiga esto, para que vea el contraste de cómo se está en la administración del gobierno, trabajando en situaciones puntuales, procurando que el programa gubernamental logre los objetivos que se buscan en cada una de las iniciativas, y en cambio uno ve a los perdedores de tiempo en una especie de laboratorio de cómo crear dificultades en el país. Esto ciertamente viene a explicar por qué cuando se presentan en los procesos electorales la sociedad no le hace caso. Y ya para terminar, 2 noticias positivas que se produjeron ayer. Una es que la firma Brugal y compañía, uno de los íconos del ron dominicano, anunció ayer que tiene un plan de inversiones de 1.000 millones de pesos, lo que le va a permitir crear nuevos empleos en República Dominicana y también asegurar su participación como comprador de materia prima en el mercado nacional. Ha dado la información Brugal de que cada año ellos compran en el país materias primas por un valor de 600 millones de pesos. Con esta nueva inversión pagan 5.000 millones de impuestos, 5.000 millones de y impuestos. emplean más de 1.000 personas. Sí, entonces en esta ocasión anuncian una inversión de 1.000 millones, creación de nuevos empleos y por supuesto a la hora la empresa logrará más utilidades y esto implica que también será un contribuyente que ampliará el aporte que hace cada año al fisco. Y otra nota es que la firma Seaboard y Avión Express han anunciado también en República Dominicana que van a cubrir la ruta que dejó en Puerto Rico y Europa, la American Eagle. Estas 2 empresas, en un anuncio ayer, van a participar en el mercado
y de acuerdo a ese anuncio van a cubrir esa oferta de asientos que dejó American Eagle en República Dominicana. Buenos días. En el año 1996, la primera administración del expresidente Leonel Fernández se hizo el propósito de convertir, voy a plantearme el símil, de convertir a la República Dominicana, pasarla de una especie de pulpería o almacén, porque Balaguer lo dejó en almacén más o menos, a convertir al país en una especie de mall. El presidente inició con aquella frase célebre de que quería convertir al país en un Nueva York chiquito, a lo que el cretinismo político respondió, muerto de risa y de burla. Porque, como yo he dicho y reitero, en esta fauna política es muy difícil conseguir a gente con una suficiente visión estratégica y capacidad para implementar, programar políticas públicas dirigidas a dar grandes saltos en un país que lo está requiriendo desde hace mucho tiempo, y era probable que no se entendiera esa forma muy al estilo Juan Bosch de decir que se quería convertir a la República Dominicana en Nueva York chiquito. En efecto, pasados unos años, ciertamente elementos puntuales que todos conocemos de lo que es esa gran urbe que es Nueva York, los Estados Unidos, algo que se convirtió en un sueño permanente de cientos de miles de dominicanos y de otros pobladores de otras latitudes del mundo, que veían su sueño era colocarse allí, en Nueva York, la ciudad de las grandes esperanzas. Pues efectivamente el país comenzó a dar notaciones de que se encaminaba a un Nueva York chiquito. Nosotros vimos ahí un cambio efectivo, sustancial en todo lo que es el proceso de reurbanización, proyecto vial del distrito ya convertido en el Gran Santo Domingo, con elevados y ese tipo de cosas. Lo que se preparó, las reformas que se iniciaron y que se profundizaron, prepararon al país para un proceso de rescate de su economía, de implementar un modelo de desarrollo que le permitiera a la República Dominicana al menos mantener niveles de estabilidad macroeconómica a los fines de presentar un espacio importante que le permitiera al capital local, bueno, colocarse en condiciones de decir estoy frente a un Estado que apuesta a la modernidad, al progreso, y entonces en ese sentido vale la pena que yo aporte, en vez de sacar como sacaban antes, grandes cantidades de recursos del país porque no se tenía confianza en la nación, pues comenzó ese capital privado a creer en ello y comenzaron a invertir, y entonces se comenzó ese proceso de ferreterías, supermercados que pasaron a ser plazas, y eso creció como la verdolaga en el país. Pero entonces vinieron todas esas franquicias importantes, muchas de ellas, la mayoría de ellas colocadas en ese Nueva York, a colocarse en la República Dominicana porque efectivamente se había iniciado un interesantísimo proceso de desarrollo del país, de modernización, ¿verdad? Y de que en la administración pública había gente con criterio de lo que debería ser el Estado dominicano, de las transformaciones que necesitaba toda la estructura estatal, y fíjense qué bien lo logró el presidente Leonel Fernández y todo su equipo, entre los cuales estaba en primerísimo orden el hoy presidente Danilo Medina, que para la ocasión
era nada más y nada menos que el jefe del gabinete, porque era el ministro de la presidencia. Y ellos dos, junto con un gran equipo de técnicos muy capaces y otros técnicos de la misma sociedad que fueron involucrados en el proceso, lograron efectivamente que nosotros mantuviéramos un proceso de crecimiento y de estabilidad. Se rompió en el 2000, que vino la quiebra aquella, nefasta, ¿verdad? Pero se retomó inmediatamente en el 2004 y desde ahí nosotros logramos mantener estabilidad con crecimiento, con un promedio de casi un 8% de crecimiento, desde el 2004 hasta el 2012. Promedio 7,2% de crecimiento y estabilidad macroeconómica sin ningún tipo de dudas. Entonces llegó el presidente Danilo Medina. ¿Y qué hace el presidente Danilo Medina? Primero se compromete, yo estuve revisando anoche otra vez el programa de gobierno. ¿Qué programa de gobierno? Lo primero es consolidar ese proceso que se inició en el 96, de reformas estructurales, de modernización, pero entonces también ampliarlas. Y él inició el proceso para ampliar esas reformas. ¿De qué manera? Bueno, en casos muy particulares, le voy a citar 3. Democratización del crédito. Abrió ventanillas para los que no tenían acceso al crédito, lo tuvieran. Lo abrió perfectamente bien. Consolidó el sector financiero estatal. O sea, porque vimos ahí un Banco Agrícola en capacidad de respuesta a los requerimientos del sector agropecuario. Y muy bien, avanzamos en esa dirección, perfectamente bien. Vino con el proceso a la alfabetización. Ese elemento era fundamental porque era educación, alfabetización y 4%. Y el hombre inició perfectamente bien todo marcha y había entusiasmo de todos los sectores. No hubo un solo sector que se negara a eso, perfectamente bien. No había comenzado ligeramente a tocar algunos callos. Pero entonces vino a otro elemento fundamental para ampliar ese proceso de consolidación de un Estado que debe pasar de un Estado anémico, ¿verdad?, prácticamente insolvente, a un Estado mucho más fuerte, más vigoroso. Y había que atacar los elementos puntuales que mantienen al Estado, que lo han convertido en una caja registradora para pagar, por ejemplo, el subsector eléctrico. Le marchó al subsector eléctrico y ¿qué dijo? Tengo que resolver este problema, ir a la matriz del problema. ¿Cuál es? Vamos a cambiar la matriz y vamos a incorporar al Estado con inversiones puntuales. Ahí comenzó el problema. Porque ya se estaba tocando a sectores sensibles. Sectores sensibles quiere decir familias tradicionales, poderosísimas, y algunos capitales del extranjero que tampoco quieren que le toquen eso. Como es el caso de los Estados Unidos, que pegó el grito a través de la embajada cuando comenzó el tema de cambiar la matriz eléctrica en la República Dominicana. Pero el presidente continuó. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que a mí me preocupa en este momento, en este tramo? Es que veo en el gobierno una especie de freno. Y no lo entiendo el freno. ¿Ustedes saben por qué? Porque tenemos al presidente de mayor nivel de aceptación en el mundo, el presidente Danilo Medina. El más popular en el mundo es ese sanjuanero, ese criollo nuestro, el presidente Danilo Medina. Y aquí la popularidad supera el 80%. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Capital político. Y de la misma manera que usted agarra el capital económico y lo invierte para ampliar, para transformar, en procura de hacer más sólida esa inversión, de esa misma manera los políticos deben invertir ese capital político para poder romper barreras que les impidan seguir avanzando en la dirección correcta. Yo pienso que el presidente Danilo Medina debe comenzar a invertir parte de ese 85% de popularidad, ese capital político, en romper esas barreras.
lo que está pasando en la CDE, eso que dijo Orión, a mí me dio, oye, cuando dijo que le da pena a Bichara, no, por Dios, Bichara está haciendo un trabajo formidable y está enfrentando, viril, con mucho vigor, apoyado en el presidente de la República, enfrentado a esos grupos empresariales locales y extranjeros que se niegan. Pero, presidente, necesitamos que usted invierta parte de ese capital, de ese 80% de la popularidad. Porque, como le digo, usted marcharle a eso es marcharle a algunos grupos mediáticos, incluso de esos que están siendo incorporados a las veedurías, de esos. Pero usted invierte, ¿usted sabe por qué? Porque lo primario, lo importante, lo fundamental es que ese programa suyo de gobierno, en sus elementos básicos, avance, que no se detenga. Y hay una parálisis en el subsector eléctrico, en el empuje. No se ha vuelto a hablar más de gas natural. Le marcharon a eso. Y fíjense cómo le están marchando a la planta Sacaró. La refinería dominicana de petróleo silente. Bueno, pero ahí sí, no se ha vuelto a hablar, no se ha vuelto a hablar más de eso. Quieren que se frene todo. Se frenó hasta el momento. Por presiones directas de esa gente que está involucrada desde hace tiempo, y son las que, fíjense cómo el propio Bichara dice, pero ya hoy no ha terminado el año y ya yo he pagado más de 1.400, señores, millones de dólares a esos generadores. No ha terminado el año. Y fíjense cómo ya esos marchantes están cuadrados, con la mano en el switch para bajar, porque ellos dicen que le deben 740 y tantos millones de dólares. Bichara dice que solo son 500 y tantos millones de dólares, ¿verdad? Pero mientras la hacha va y viene, quien tiene el switch en la mano es ese sector privado, generador, a quien hay que pagarle indefectiblemente. Hay que pagarle, pero entonces para que nosotros podamos, pero sí, a pesar de eso, pero para nosotros poder desatar esas amarras, necesitamos que el presidente de la República invierta parte de ese 85% de sólida popularidad, ese capital político, que lo invierta, porque él va a conseguir de la población dominicana todo el respaldo. Y yo le digo al presidente, vale la pena enfrentar a esos sectores poderosos, porque ya la pava no pone donde ponía. No es verdad que aquí se puede venir chantajeando que se desestabiliza. Aquí no se desestabiliza nada, porque aquí esa gente tiene más que perder. No es verdad. No es verdad, porque así quisieron decirnos y sorprendernos con que no se le podía marchar a la barra y gol, porque iba a entrar el demonio en el país. No entró nada. Ahí ustedes lo ven. Miren lo bien que se ve el jefe de la barra y gol. El CONEP, la Asociación de Industrias, todos, los jóvenes empresarios, todos junto con varios medio ambiente, editoriales que a preservar y todo eso, como corderitos. No pasó nada. No pasó nada. ¿Qué fue lo que pasó? No pasó nada. Entonces, presidente, lo que pretenden es que usted no siga avanzando en ese proceso de reformas estructurales. Por ahí que anda la cosa. Presidente, a todos los niveles, usted no ve los pulperos. Ahí anda Luis Manuel Bonetti, el ex ministro administrativo de la presidencia, asusando con los colmaderos. Sí, es él. ¿Seguro? Sí. Esos son grupos que él manejó mucho tiempo. Este es él, Luis Manuel Bonetti, ex ministro administrativo de la presidencia, que quieren que eche para atrás el proceso ese de la bolsa de agropecuaria. Pues, y cada vez que van esos pulperos reclamando por precio y que porque hay problemas con los apagones, no, pero en el final ponen una vez la coletilla, pero que saquen esa bolsa de bolsa agropecuaria de ahí, vuelvan para agricultura, para seguir en la chercha. ¿La chercha? En el otro, en el trasiego. No, chercha no, En el trasiego, entonces, mire cómo le estoy dinero. diciendo, es uno de los suyos, presidente, porque es un hombre del PLD. Porque aquí vamos a hablar claro. Porque no es verdad que un proceso como ese, por eso cuando yo vi ese programa de ayer, anoche, que lo volví a revisar, digo, pero es una maravilla de programa de gobierno. Sí, es una maravilla. Eso hay que defenderlo, eso hay que tratar por todos los medios,
de que este hombre pueda desarrollar por lo menos el 80% de ese programa maravilloso que nos va a colocar a nosotros, señores. Si ese proceso del subsector eléctrico se da, como se está dando, por ejemplo, lo de la alfabetización, ¿verdad? Como se está dando el proceso de democratización del crédito, la tanda extendida. Si nosotros logramos que se retome con la misma fortaleza, el mismo vigor, lo que se inició para la reforma en el subsector eléctrico, ustedes pueden estar seguros que esa inversión de ese capital político que nosotros le estamos pidiendo al presidente que lo invierta ahora, de esa parte del 80%, quédese con un 60%, presidente, y lo otro inviértalo con la gente, con todos nosotros, en procura de romper los obstáculos que pretenden que ustedes no continúen ese proceso tan maravilloso de transformación del sistema eléctrico en la República Dominicana. Sí, señores, hoy es martes de la economía, ya está con nosotros don Julio Ortega, nos espera en la sala, a quien le vamos a hacer de inmediato, a boca de jarro, la siguiente interrogante: ¿por qué un país pobre como Haití se caracteriza cada momento por enviarnos productos de contrabando aquí, de consumo masivo, que a ellos le hacen falta? Eso un economista como Julio no lo puede explicar, porque parece una irracionalidad. Ayer cogieron cargamentos de ajo y cebolla que venían a trasegarse, provenientes de Haití. ¿Cómo se explica eso? Un economista no lo puede explicar. Miren, vamos a hacer un alto, a pasar unos mensajes y regresar a la sala de entrevista.